Ahí está grabando. Bueno, vamos entonces a comenzar esta linda charla. Muy buenas tardes para todos. Les contamos que estamos en la segunda charla del ciclo que hemos dado en llamar Coprogna en Acción. ¿Sí? En Coprogna estamos tratando, ¿no es cierto?, de dar a conocer cosas de La Pampa, más que nada, en una primera instancia, para después empezar a diversificar, ¿no es cierto?, los contenidos de las charlas y hacerlo más, por ahí más amplio, e incorporando a todos los profesionales que forman parte del Coprogna. En esta oportunidad, Walter Muiño, el doctor Walter Muiño, nos brindará la charla del algarrobo al tamarindo y del patay al guaymallén, aspectos dinámicos de la diversidad biológica y cultural en el oeste de La Pampa. Les comento que Walter es licenciado en recursos naturales o sea, es de los primeros recibidos, ¿no es cierto?, en nuestra facultad en esa carrera, ya en el año 1997, y desde entonces siempre ha estado relacionado con nuestra facultad o con nuestra universidad, porque también da clase en agronomía. Ha trabajado como extensionista en desarrollo rural para el programa social agropecuario con familias que vivían, ¿no es cierto?, tanto criollas como ranqueles de la localidad de Emilio Mitre, en esta provincia, y hace relativamente poco, en el 2010, hace solamente 10 añitos, 11 añitos, se graduó de doctor en Ciencias Naturales con la tesis titulada El uso de las plantas silvestres por la comunidad de Chosmalal, provincia de La Pampa, que fue presentada en la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente, como les digo, trabaja tanto en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales como en la Facultad de Agronomía, y en temas de investigación, ¿no es cierto?, relacionados con flora nativa y silvestre y la etnobiología, que se trata, ¿no es cierto?, de las relaciones entre los seres humanos, la biota y el medio ambiente. Bueno, después de esta presentación, dejamos que Walter nos dé la charla. Gracias, Walter. No, gracias a ustedes. Para comenzar con esta charla, un poco la introducción que hizo Elena es cierto. Yo también por ahí quería darle justificación al título de la charla en base a esto que comentaba Elena, ¿no? O sea, yo desde que me gradué estuve trabajando fundamentalmente en el oeste de la provincia de La Pampa, y casi siempre vinculaba a trabajos florísticos, y después me fui metiendo cada vez más en la etnobiología, más específicamente en la etnobotánica. Lo que casi invariablemente vengo viendo desde que comencé a trabajar en la región es que cuando han habido grandes cambios en el uso de la tierra, sobre todo cuando hay pérdidas o cambios drásticos en la biodiversidad, también hay cambios en la diversidad cultural. O sea, es como que va acompañándose, ¿no?, de alguna manera. Salvo casos puntuales, ¿no?, donde hay procesos de desaparición o de pérdidas de biodiversidad en lugares muy aislados y muy específicos, pero en general cuando se adquiere una cierta escala regional y ya se ve un poco más amplio el problema, casi siempre vemos alguna vinculación que termina teniendo implicancias en lo que es la pérdida de la diversidad cultural, junto con la pérdida de los recursos naturales. Entonces, un poco la charla que quería darle hoy, digamos, una especie de aspecto que vincule estas cosas que he venido viendo a lo largo de los años en los trabajos que hice, ¿no? Si tuviéramos que pensar, porque creo que no presté atención cómo está constituida la audiencia, pero supongo que gran parte de la audiencia deben ser gente de La Pampa, digamos, nativos o por opción, como yo. Entonces, si nos tenemos que poner a pensar en grandes cambios que han habido en la tierra, en el uso de la tierra, y sobre todo grandes, no quiero utilizar la palabra catástrofe, pero sí grandes problemas ambientales históricos que han ocurrido en la historia de nuestra provincia,
casi invariablemente vamos a pensar en lo que sucedió con el proceso de desecamiento del río Salado y del río Atuel, ¿no? Que hoy en día todavía sigue siendo materia de jurisprudencia y que está en vigencia el litigio que tenemos con la provincia de Mendoza. Pero bueno, ese ha sido uno de los grandes impactos ambientales que ha tenido nuestra provincia, porque como ustedes pueden ver en la fotografía de arriba, los primeros levantamientos de los agrimensores cuando termina la campaña del desierto y vienen los primeros agrimensores, se hace un relevamiento de todas estas zonas, y ustedes pueden ver ahí en ese mapa, que data de 1885 aproximadamente, que fue la época que se hicieron todas las agrimensuras, de cómo estaba constituida esa cuenca, ¿no? Esa confluencia entre los ríos Atuel y el río Salado. Y los bañados, las grandes superficies de bañados que ocupaban vastas superficies, con una flora muy característica, con una biota, con una fauna también muy característica, que le da un aspecto paisajístico totalmente diferente a lo que vemos hoy en día. Actualmente tenemos estas fotos que se ven al lado, donde por ejemplo la de arriba es Paso de los Vinchuqueros, en un momento de total sequía del río, donde prácticamente toda la costa está reemplazada en lo que era originalmente por esa fisonomía vegetal que tenía históricamente, constituida por otro tipo de vegetación, con algarrobos, con arbustos, con alpatacos, con también especies halófilas, pero no en la cantidad y en la densidad que tenemos hoy en día, ¿no? de especies halófilas. Hoy en día está totalmente cubierto por esta especie que es el tamarisco. Forma bosques realmente impenetrables de tamariscos, que muchas veces terminan cerrando el paso del río. Constituyen además una especie de barrera que contribuye también a que se asolve, ¿no? que se vaya cargando de sedimentos, y muchas veces se borren los cauces originales. La foto que tenemos abajo, que es de un colega con el que trabajamos cotidianamente, Ricardo Ernst, ahí está en una foto de Paso de los Algarrobos, donde está apoyado al lado de uno de los algarrobos viejos que está muerto en pie y que formaba parte de las descripciones de esos antiguos viajeros, precisamente en esa zona, donde los agrimensores y otros viajeros comentan que había bosquecillos de algarrobo. Probablemente esos bosquecillos de algarrobos pequeños o aislados sean esos en los que Ricardo está apoyado, además de otros que están ahí a los costados, que no se llegan a ver por la vegetación arbustiva que crece, y que están talados a tal raza, a nivel del suelo, pero que realmente dan evidencia de que se trataba de árboles de grandes dimensiones, ¿no? En la de abajo lo que vemos es una foto del río Salado, del Chailegú, en la zona de la Reforma, donde se puede observar claramente la formación de tamariscos adultos, pero en una zona donde hay una elevación que queda, digamos, el cauce al aire libre, se pueden ver también estos pequeños renuevos de tamariscos que vienen justamente por germinación del banco de semillas. ¿Por qué? Porque justamente la dinámica que ha tenido a partir del corte definitivo del río Atuel, es decir, el periodo de avances y retrocesos, de inundaciones periódicas y retrocesos del agua, son las condiciones ideales que necesita el tamarisco para poder establecerse en estos ecosistemas, ¿no? Entonces, esta modalidad, esta forma de utilizar el río, ha llevado a esta situación que es bastante problemática desde el punto de vista ambiental. Eso desde el punto de vista de los recursos naturales. Ahora, si consideramos que el corte definitivo que ocurrió en el río Atuel aparece a fines de la década del 40 con la inauguración de las represas de los Nihuiles, también vamos a ver que en todos los documentos históricos, precisamente en esa época, se produce una gran diáspora y una gran migración forzada de muchos pobladores que vivían en las riberas de estos ríos, viviendo con una forma de vida que estaba asociada, había una cultura viva del río y que se hacía uso también de toda la biota, esa diversidad que tenía el río. El desecamiento hizo que prácticamente esa gente no pudiera vivir más ahí, tuvieron que emigrar. Entonces, por eso digo que cuando hay
un proceso de pérdida de diversidad biológica, también hay un proceso grande de pérdida de diversidad cultural. Esto fue un problema que podríamos decir que es el problema histórico ambiental más grande que tiene La Pampa, pero a partir de la década de los 90 también se han producido reconfiguraciones de esta zona. Prácticamente todo lo que era la diagonal árida en este mapa que tenemos acá, que está indicando zonas de pluviometría, ¿no? O sea, son curvas, curvas de precipitaciones. Vamos a ver que esta, que es la diagonal árida, es la zona que más ha quedado impactada últimamente, quizás, por estos nuevos usos de la tierra, que han ocurrido prácticamente a partir de la década de los 90, ¿no? En la región oriental han aparecido formas de cultivo con gran uso de agroquímicos, formando esos, prácticamente se podrían decir, desiertos verdes, ¿no? Porque ha disminuido mucho también la diversidad, la biodiversidad en esos agroecosistemas. La aparición de los feedlots, también una forma, digamos, de trabajar la ganadería que hasta la década del 90 prácticamente no se veía en el país. Y en las zonas más áridas del país, en las zonas más vinculadas a la cordillera, cercanas a las cuencas orográficas, las explotaciones mineras a cielo abierto, ¿no? O, por ejemplo, los avances de la frontera hidrocarburífera a través de nuevas tecnologías como el fracking, que si bien existían antes de la década del 90 en otras partes del mundo, no se implementaban en la República Argentina. Todo eso ha reconfigurado en estos cambios que digo del uso de la tierra, sobre todo en estas zonas áridas y semiáridas. Y como estos ecosistemas no son tan resilientes quizá como otros que son más húmedos, los problemas ambientales que suelen ocasionarse muchas veces tienen consecuencias severas, ¿no? Estas son una serie de imágenes que podemos ver de cómo ha avanzado, digamos, la frontera hidrocarburífera en el sur de la Pampa. Es una secuencia que va desde 1984, se puede ver perfectamente con el historial en Google Earth, hasta prácticamente la actualidad. Si nosotros vemos en cada una de estas fotografías, esto que se ve acá, esta pequeña línea blanca vertical, es el límite entre La Pampa y Mendoza. Esto que vemos acá es el río Colorado, la que vemos de color amarillo es la Ruta 20, en esta zona donde la Ruta 20 hace una curva y se une prácticamente a la ribera del río Colorado, es donde se ubica. Y vamos a ver que hasta antes de la década del 90 había gran explotación en la provincia de Mendoza, pero muy poco en la provincia de La Pampa. Sin embargo, si vamos haciendo la secuencia de las décadas, vamos a ver cómo a partir de la década de 2000 a 2010, el avance ha sido masivo, muy, muy notable. Fíjense en esta imagen de 2011, que ya hay prácticamente una zona, y en la actualidad una zona totalmente cribada, si vemos, por estos pozos. Esta es otra foto también que va desde 2016 a 2020, en solamente 4 años. Fíjense en esta imagen que tiene prácticamente, estuve calculando una distancia entre este pozo y este de unos 3,5 kilómetros, o sea que estamos hablando de unos 20 kilómetros cuadrados aproximadamente, de lo que son estas fotos. Vemos cómo ha aumentado la densidad, digamos, de pozos, pero también tenemos que pensar que este aumento en la densidad de pozos ha aumentado también el fragmentamiento de hábitat. Y la fragmentación de hábitat es un tema que está relativamente poco estudiado en esta provincia. Quizá los que trabajamos en ciencias biológicas, en ciencias naturales en general, los geólogos también, ¿por qué no pueden trabajar en eso? Creo que es una gran deuda que tenemos y que podríamos ahondar un poco en este tipo de investigaciones, ¿no? Esto que venía comentando también ha ocurrido prácticamente en un sentido moviéndose esta frontera que decía recién, esta frontera que ha avanzado hidrocarburífera desde sur hacia norte, sobre todo en el sudoeste de la provincia de La Pampa.
también tuvo su correlato con un avance de la frontera agropecuaria en la región oriental, ¿no? O sea, se ha ido trasladando la frontera agropecuaria hacia el oeste, y vemos, este es un mapa tomado de un trabajo de hace unos años ya, de Bigliso y Jobashi, donde se observa cómo han aumentado la cantidad de cabezas de ganado bovino hacia el sector de la pampa semiárida y cómo ha disminuido en la zona de la pampa húmeda, eso justamente a causa del aumento de las explotaciones prácticamente de monocultivos sin descanso, ¿no? Es decir, secuencias de cultivos uno sobre otro, maíz, soja, y cómo esos campos que tradicionalmente en la pampa húmeda eran también ganaderos, necesitaron trasladar esas cabezas de ganado hacia otros sectores. ¿Cuál fue la zona, digamos, que ha sufrido este impacto del aumento de cabezas? Justamente el sector occidental, es decir, la frontera agropecuaria ha empujado hacia el oeste y han habido aumentos en todo ese sector. ¿Y qué ha traído eso en consecuencia? Ha traído también una transformación en el mercado inmobiliario con un aumento en los precios, un aumento en la demanda de campos para cubrir estas necesidades, a lo cual se sumaba también otros problemas que teníamos ya estructurales en la provincia de La Pampa, que era la cuestión de la tenencia de la tierra. En esta zona de toda la diagonal árida de la República Argentina, y más en La Pampa sobre todo, teníamos grandes problemas de tenencia de la tierra, porque muchos de esos terrenos que antes prácticamente no valían o eran prácticamente despreciados para el uso de la ganadería, fueron ocupados. Estamos hablando de prácticamente después de que terminó la campaña del desierto, fueron yendo repoblándose con puesteros, con puesteras, que formaron sus familias en esos lugares, y prácticamente pasaron 4 o 5 generaciones con esos pobladores que, ante estas nuevas presiones que han habido, sufrieron presiones para desalojarlos, ¿no? Sobre todo en la década de 2000 a 2010 hubo muchos problemas. Acá tenemos imágenes emblemáticas de 2 casos principales que tuvimos, como el caso de Simplicio Albornoz, en Imaimahuida, y abajo tenemos a Teófila Videla, que también ya falleció, la señora esta, hace unos años, pero también tuvo un intento de desalojo muy serio que pudo frenarlo. Esta señora era de la zona de La Puntilla, en Loma de los Caballos, en realidad entre La Puntilla y Santa Isabel. Bueno, todas estas presiones que han tenido estas personas ha ocasionado que no todos tuvieran la suerte de tener el asesoramiento o el apoyo que tuvieron estas 2 personas y otros, sino que muchos también migraron forzosamente, y esto también produjo despoblamiento en la región occidental de la provincia. Este escenario nuevo hizo que los nuevos ganaderos, los nuevos propietarios, los nuevos locatarios de estos campos empezaron a utilizar tecnologías que en la zona no se veían. Tecnologías que quizás son muy simples, ¿no? Pero para la cultura de la zona eran muy novedosas, como era simplemente el alambrado, el alambrado de los campos. Tradicionalmente toda esta zona se manejaba con campos abiertos, o sea, la actividad pastoril se realizaba a campo abierto, y esto traía algunos inconvenientes que no se tienen con el uso del alambrado, como puede ser, por ejemplo, que las haciendas no se mezclan, porque se pueden mantener separadas. Esto de mantenerlas separadas con el alambrado permite hacer un destete precoz, quizá, una separación, una planificación de la aparición, apariciones estacionadas de los terneros. Con los campos abiertos esto no ocurría. Pero lejos de ser un problema, la gente estaba acostumbrada y ya había establecido una forma de trabajo, una reciprocidad en las relaciones mutuas, en el trabajo, en el apoyo, que se veían muchas veces reflejados en actividades solidarias, como por ejemplo salir a buscar entre vecinos a animales que se habían ido a otro campo, o se habían ido después de una tormenta, o que estaban
estaban estacionados en un lugar donde se había juntado agua. Bueno, salían partidas de vecinos que se hacían en forma solidaria, o por ejemplo reuniones como estas que se ven en los fotogramas de la derecha y abajo, las yerras, las capadas que se hacían de terneros, eran actividades que se hacían colectivas, porque justamente se reunía la hacienda de unos y de otros, y también la gente se reunía, se hacían festines, ¿no? Los testimonios que dice la gente que en esa época se hacían reuniones que duraban varios días, donde además de hacer el trabajo colectivo de la yerra, de las capadas, se jugaba. Estas imágenes están mostrando jugadores de taba, apuestas que se hacían carreras cuadreras, se hacían bailes. Estos encuentros también llamaban muchas veces a los mercachifles que venían con sus carros y vendían sus productos, muchas veces de la provincia de Mendoza. Particularmente estas imágenes que se ven acá, que son viejas, son fotogramas de la película documental Cochengo Miranda, que es la que hizo el cineasta Jorge Prelorán en el año 1973, y son imágenes que reflejan la realidad del departamento Chicalcó. Esto se filmó en el puesto del Boitano, ¿no? de Cochengo Miranda, justamente. Antes de pasar a la otra diapositiva, quería retrotraer un poco al origen de la charla, ¿no? Toda esta especie de introducción grande que vengo haciendo de los cambios en el uso de la tierra, traen también justifican de alguna manera el título, ¿no? ¿Por qué le puse de título del algarrobo al tamarindo? Porque tamarindo es la forma en que los puesteros del oeste denominan a lo que nosotros conocemos como tamarisco, ¿no? El tamarisco, que es la especie Tamarix ramosísima, es una especie que se introdujo, como comentaba antes, después de prácticamente del siglo XX. Antes no existía prácticamente esta especie en esta zona. Sin embargo, la gente le dice tamarindo al tamarisco. Mientras que para nosotros, para los que trabajamos en ciencias botánicas, tamarindo es una leguminosa que es de Centroamérica, que la trajeron, es de origen africano, la trajeron los europeos a Centroamérica, pero es una especie que se cultiva y está en Centroamérica, no está acá. En eso tendríamos que hacer una disquisición entre lo que en antropología se llaman categorías EMIC y las categorías ETIC. Las categorías EMIC hacen referencia a lo que son las interpretaciones, las subjetividades de la gente del lugar, de la cultura que se está estudiando. Por eso desde ese punto de vista EMIC, desde la categoría EMIC, y cuando hablo de estas cosas, tiendo a decir tamarindo y no tanto tamarisco. En cambio, cuando hago referencia a algún trabajo botánico, florístico, ahí sí uso la palabra tamarix, tamarisco, porque viene más desde el concepto étic, que es desde el concepto de la ciencia moderna. Y bueno, ¿y por qué también le puse del patay al guaymallén? Como ven ahí la imagen del patay, que es lo que tenemos arriba, que es totalmente distinto a lo que es en calidad nutricional y alimenticia, ¿no? A lo que es el guaymallén, el alfajor. Esto ha sido también un proceso de pérdida que se ha visto en el oeste. El patay es una especie, digamos, no una especie de alimento, es un alimento, es una especie iba a decir de alfajor, ¿no? Porque se parece mucho a un alfajor, que se elabora a partir de la molienda de legumbres, de chauchas, de algarrobo. Y generalmente en la provincia de La Pampa las especies que más se utilizan son el algarrobo más común que tenemos, que es Prosopis flexuosa, y algo también de Prosopis chilensis. A veces se trae de otros lugares, porque acá Prosopis chilensis no hay, pero se incorpora también a través de mercados, de intercambios, ¿no? con provincia de San Luis, Córdoba. Y el patay fundamentalmente en esta zona se hacía a partir de la molienda de legumbres de estos algarrobos. Esto que se ha ido perdiendo ha transformado también lo que es, de alguna manera, la soberanía alimentaria, ¿no? Porque hemos cambiado para peor, por así decirlo, o al menos desde el punto de vista de la calidad nutricional, hemos perdido en cuanto a su plantación. ¿Por qué? Porque hoy en día es mucho más fácil ir a un kiosco
ir a una despensa de cualquiera de estos pueblos, de La Humada, de Lima y Mahuida, de Colén, y conseguir un alfajor, sea esta la marca, no es por hacer publicidad, pero esta o cualquier otra marca, en reemplazo de lo que antes era un alimento de muy buena calidad, ¿no? Así que esa es una de las cosas que creo que se está perdiendo, junto con otras, ¿no? Por ejemplo, este tipo de herramientas, que también están asociados a la cultura del lugar, porque el proceso de molienda de estas chauchas se hacía en estos morteros, que se pueden ver en la acuarela esta de 1868, se puede ver en esta imagen, en esta fotografía de una vendedora de empanadas en Tucumán. Y esta es una que pude recopilar yo en uno de los viajes que hice a Chosmalal, donde se ve un mortero roto, ¿no? Ya está totalmente en desuso, pero que da cuenta de que formaba parte de la cultura el aprovechamiento prácticamente integral de una planta como el algarrobo. Este algarrobo que cada vez se está viendo menos en ciertos lugares. A ver acá, bueno, Sergio Adrián Giner te pregunta, ¿qué harías hoy si fueras presidente de la nación? ¿Qué pregunta? Y yo creo que primero lo que debe estar haciendo el presidente actualmente, mirando las cifras cotidianas de contagios de COVID. Tenés que tragar un montón de sapos que yo no estaría dispuesto a tragarme. No, pero me imagino la pregunta en este contexto. Bueno, creo que yo escucho muy bajito Habíamos quedado en que las preguntas y todo lo que se pudiera llegar a hacer se quedara para el final. Yo creo que Graciela hará con otra charla. Habría que cortar los micrófonos, así no tenemos interferencia. Como les guste a ustedes, ¿no? Yo no tengo inconveniente. Pero sí, si quieren continúo y después vamos tomando nota. Sí, la idea es que después hablemos, ¿no? Lo más rico de todo esto es la charla, ¿no? Y lo que podamos compartir de ideas. Sí, continúe. Bueno. Otro de los fenómenos culturales que se han perdido definitivamente en el oeste de La Pampa. Yo prácticamente no he encontrado, salvo testimonios de pobladores muy ancianos, de gente adulta o de jóvenes actualmente, no he escuchado, por ejemplo, el uso de alimentos como el ñaco y como la chichoca, que bueno, acá le dicen chichoca, pero en el país trasandino, en Chile, le dicen chuchoca, en Perú también. Y es más, son culturas gastronómicas plenamente vivas en ese país, porque tan es así que, como ven en la imagen, se comercializan, son productos que se venden como acá se puede vender la sémola, o como se vende la polenta, y constituyen alimentos que son ancestrales, ¿no? El ñaco se obtenía a partir de granos de trigo, a veces también se podía hacer con maíz, pero consistía fundamentalmente en el tostado de los granos, en una forma muy pareja. O sea, el tostado había que hacerlo en ollas con arena, que se calentaban al fuego, y el grano se mezclaba con la arena. Entonces, el grano se tostaba en forma muy homogénea. Y había que controlar muy bien el punto, ¿no? El punto del tostado, para suspender ese proceso. Después se tamizaba y los granos que se separaban se molían, generalmente en estos molinos manuales, que básicamente eran piedras planas, junto con una que hacía de mano, de pilón, que era más redondeada, y en un proceso totalmente manual. Ahora, el ñaco prácticamente constituía hasta la década del 60, 70, y creo que me animaría a decir hasta el 80, yo sé que hasta el 70 seguro porque hay testimonios escritos, ¿no? de trabajos antropológicos en toda esta región, que era prácticamente el alimento de los troperos. Cuando la gente salía a repuntar piños, como dicen ellos, o sea, los rebaños de las chivas, o cuando salían a trasladar hacienda mayor de un lugar a otro, en trabajos que demandaban muchos días,
Lo que se llevaba como alimento era una bolsa con ñaco, que era esta harina tostada de trigo o de maíz, y después un poco de charqui, que se molía, o sea, era charqui que se molía junto con el ñaco, se mezclaba con un poco de agua caliente y se consumía. Ahora fíjense que es un alimento casi de primerísima calidad, porque son hidratos de carbono más las proteínas que aporta el cereal, porque es cereal integral, y además la proteína animal que provenía del charqui, ¿no? O sea que realmente era una muy buena alimentación, considerando las circunstancias que tenían que llevar adelante estos trabajadores rurales. La chichoca, por el contrario, es otro alimento parecido, pero se realizaba cocinando los choclos. Los choclos enteros, como se preparan cuando se hace el puchero, se cocinaban y una vez que estaba cocido se sacaban y se dejaban colgando del techo, de los tirantes de la vivienda, hasta que se secaran completamente y después se guardaban. Entonces, cuando se necesitaba, directamente se desgranaban esos choclos y era un maíz precocido, básicamente, que también se molía, se trituraba y se empleaba en la preparación gastronómica que se necesitara en ese momento. O sea que eran alimentos de muy buena calidad. Todo eso se ha perdido. En el oeste de La Pampa ya prácticamente no hay un uso generalizado de este tipo de alimentos. Otro de las pérdidas en lo que es la cultura gastronómica es el arrope. Actualmente el único arrope que se considera vigente en la provincia de La Pampa, que todavía se sigue preparando con variantes, pero se sigue preparando, es el de piquillín. Sin embargo, en la antigüedad y hasta no hace muchas décadas atrás, los pobladores más ancianos comentan que en La Pampa también se hacían arropes de chañar, se hacían arropes de tuna, como el que vemos ahí en la imagen superior, se hacían arropes también de plantas cultivadas, como la uva, o sea, cuando los que tenían viñedos hacían arropes de uva. La pintura de abajo expresa también, es de un pintor argentino, un pintor mendocino, Fidel Roy Matons, que fue el padre, digamos, de Fidel Antonio Roy, que es un naturalista argentino, y de Virgilio Roy, también un mastozólogo argentino. Bueno, Fidel Roy Matons era músico y era pintor. Y en esta pintura lo que está mostrando es el proceso, haciendo arrope se llama el cuadro, y muestra a dos mujeres que están haciendo arrope de calabaza, que es un legado que viene de la cultura española, ¿no? O sea, el arrope de calabaza es un producto muy español que ha venido con la conquista a América, junto con los arropes de uva. Y estos a su vez se introdujeron en España con la conquista árabe. O sea, el arrope en general viene de un término árabe que es al-rub, que eso significa una cocción muy lenta de cualquier producto generalmente vegetal que tiene azúcares naturales, y la evaporación muy lenta y muy cuidada de la humedad, del agua que tenga ese producto, hace que se concentren los azúcares sin caramelizarse, sin quemarse, hasta constituir el arrope. Actualmente mucha gente comenta que el arrope se hace con el agregado de azúcar, pero eso ya se estaría transformando más en una mermelada clásica, ¿no? El arrope se hace sin el agregado de azúcar. Pero bueno, con toda esta pérdida de la cultura de los distintos arropes, también se va perdiendo otro tipo de conocimientos, con la gente que se lo lleva de este mundo, se pierden conocimientos como cuál es el punto más adecuado de determinada fruta para recolectarla, cómo se recolecta la fruta. Bueno, ahí vemos una imagen de una de las recolecciones típicas que también se sigue haciendo con el piquillín en el oeste, directamente pegándole suavemente, ¿no?, a las plantas, para que directamente caigan los frutos en un cuero o en una arpillera que se pone debajo, y que después generalmente lo que se hace, como estos frutitos caen con hojas, con palillos, se hace un venteo, o sea, entre dos personas se agitan esas arpilleras o esos cueros y con el mismo viento se van limpiando, va quedando un producto listo como para preparar el arrope. Bueno, todas estas técnicas, estos conocimientos de los lugares donde crecen las mejores plantas, las plantas más productivas, que mucha gente lo dice, ¿no? Los ancianos dicen, los lugares donde habían, incluso ellos recuerdan, donde habían grandes plantas de piquillín,
que eran muy productivas, algunas hasta tal punto que tenían nombres específicos, ¿no? Esas plantas tenían un nombre propio. Eso se va perdiendo con toda esta cultura, ¿no? Que cambia. Otro de los productos que se ha prácticamente perdido es el uso del chaquil o del macachín, que es esta planta, que es una planta parásita, que vive a expensas, digamos, de las raíces de otras plantas, de otras especies. Ha sido considerada plaga de los cultivos porque es una planta, una especie que la podemos ver también en zonas agrícolas, y tiene la particularidad de desarrollar unos tubérculos que cuando termina su ciclo, digamos, cuando viene una época adversa para que pueda sobrevivir la planta, que generalmente es al final del verano, estos tubérculos quedan debajo de la tierra y son los que justamente la gente colectaba porque son muy dulces. Entonces eran tubérculos que previamente molidos se utilizaban para edulcorar el agua del mate, o a veces cuando el agua del aljibe o de la cisterna tenía mal gusto porque estaba medio estancada o se descomponía, se le agregaba, digamos, la molienda de estos productos como para mejorar el sabor. Bueno, por ejemplo, me estaba por olvidar que justamente quería mencionarlo. Hace unos años atrás hicimos un taller en la escuela rural de La Ahumada y estuvimos trabajando esta cuestión de las plantas alimenticias que se podían recolectar en el monte, y prácticamente ningún chico mencionó al chaquil. Este conocimiento fue transmitido por gente, por adultos mayores, que no solamente sabían cómo se usaba, sino en qué lugares. Ellos fueron los que nos comunicaron que preferentemente hay que buscarlos alrededor de las plantas de tomillo, es decir, que hay una preferencia a esta planta por parasitar, evidentemente, a la planta de Acantholipias erifioides, ¿no? Que es el tomillo de olor en el oeste. Entonces, todo ese conocimiento, de alguna manera, se va perdiendo. Lo que vemos acá son algunos avances que han habido muchos en realidad en lo que es en la materia médica, en la provincia. El sistema médico oficial ha permitido llegar hasta los lugares más recónditos de la provincia, pueblos muy alejados, con la atención a través de posta sanitaria, con servicios de ambulancias que pueden llegar a los puestos. Y si bien esto ha sido un avance y algo muy positivo en la región, también ha conllevado a que se pierdan conocimientos de la utilización de plantas y en general de la terapéutica tradicional de la medicina. Las fotos que vemos abajo son todos esos conocimientos que hemos escuchado seguramente de nuestros abuelos o de nuestros padres, la cura del empacho por la medición de la cinta, la tirada del cuerito, o por ejemplo la cura del dolor de oídos mediante un cucurucho hecho con papel. Bueno, todas estas terapias que siguen vigentes en esas zonas son de alguna manera muy reñidas, obviamente, por la medicina oficial. Entonces, muchas veces se produce una confrontación de diálogos, no se establecen puentes. Es razonable, se puede entender perfectamente que los médicos no entiendan y que no se ajusten a esta forma de entender la medicina tradicional, pero muchas veces ocurre que niegan este tipo de terapias, pero también niegan terapias que se hacen a partir de plantas y que gracias a los avances modernos, sobre todo los estudios en fitomedicina, hoy en día se pueden encontrar trabajos sobre plantas nativas que dan información de la composición química y que esa composición química tiene una acción biológica sobre el organismo y que puede establecer a través de la comprensión médica de cuáles son los posibles usos, estableciendo así puentes entre lo que es la medicina tradicional y la medicina oficial. Lo que pasa es que es un desafío también para los profesionales de la salud establecer estos puentes, ¿no? Hay que tener una empatía con estas otras formas de interpretar el concepto de la salud, el concepto de la enfermedad, el concepto etiológico de por qué se produce una determinada dolencia, cómo tratarlo. Entonces,
es un gran desafío también para los profesionales de la salud. En todo este proceso, como recién les decía, también han habido pérdidas, y entre estas pérdidas, por ejemplo, se observan casos de usos de plantas que, por ejemplo, remiten a formas de interpretación etiológica y terapéuticas que ya no están vigentes. Muchas de estas interpretaciones han sido incorporadas a través de la medicina antigua, que venían a través de la conquista española y las regulaba el protomedicato en el virreinato del Río de la Plata, y fue quedando así, de alguna manera, guardada en este legado, digamos, de la cultura general. Dentro de estas interpretaciones estaban, por ejemplo, las interpretaciones de la asignatura, es decir, aquellas interpretaciones que decían que cualquier, digamos, recurso de la naturaleza que tuviera un aspecto similar a algo que nos remita a una dolencia podría ser utilizado para curarlo. Ese es el principio de similitud que fue anunciado por Paracelso, ¿no? Simila similibus curantur, creo que era. Se traduce, por ejemplo, en testimonios como los que me han dado en algunos de mis viajes, que decían que el alfilerillo, que es esta planta que vemos acá, Heroideum sicutarium, que tiene estos frutos que parecen flechas, ¿no? Cuando pregunté para qué se utilizaban, me dijeron, el alfilerillo nosotros lo usamos para curar las puntadas. Es decir que acá hay una vinculación evidente con la teoría de la asignatura. O por ejemplo, plantas como la que vemos acá a la izquierda, que es el tomillo de monte, el té pampa, que es una planta considerada cálida. Cuando yo traté de indagar a qué llamaban plantas cálidas, no tuve grandes explicaciones. Cuando pregunté por plantas frescas, tampoco tuve grandes explicaciones. Sin embargo, en otras partes del país, Sierras de Córdoba, Catamarca, La Rioja, en otros estudios etnobotánicos, hay un corpus de interpretación terapéutica que habla de las plantas cálidas y plantas frescas que se utilizan para curar dolencias frescas y dolencias cálidas respectivamente, es decir, la teoría de los opuestos, o sea, la teoría que implicaba en la antigüedad restablecer el equilibrio perdido de esos humores antiguos hipocráticos que se desequilibraban en el cuerpo, y a partir de ese concepto se fue construyendo esta forma terapéutica de la utilización de las plantas frescas para curar enfermedades cálidas y viceversa. Esto prácticamente no se ve como un corpus interpretativo en La Pampa, pero sí ocurre en otras provincias del norte del país donde evidentemente los conocimientos de las terapias antiguas han persistido más en la población. Quizá una hipótesis puede llegar a ser porque, bueno, también ha sido un territorio frontera de La Pampa, prácticamente fines del siglo XIX, era una zona de frontera entre los pueblos originarios y la nación argentina. Y en el norte no, en el norte ya venía de muchos años, con una colonización española, con instituciones médicas que pudieron quizá ahondar más en estos conceptos. Entonces, hipótesis quizá, pero quizá se deba a esos procesos, ¿no? La teoría de los opuestos que también se cumple para muchas plantas. Por ejemplo, lo que vemos arriba a la izquierda es una planta de ruda hembra, y al lado está la ruda macho. En realidad se trata de la misma especie, se trata de Ruta chalepensis. Lo que ocurre es que son ecotipos diferentes, ¿no? Uno que tiene hojas con lóbulos más delgados, o sea, son hojas que tienen grandes lóbulos que prácticamente progresan hasta el centro, hasta el nervio central de la hoja. Pero en lo que se llama ruda macho tiene unos lóbulos más anchos y son mucho más grandes, ¿no?, que en la ruda hembra. Bueno,
Esta planta que casi siempre la vemos cultivada en los costados de la casa, a la derecha o a la izquierda, pero siempre al ingreso, porque es una planta que protege de alguna manera el ingreso de las malas ondas, las malas vibras, como dicen. También se utiliza para curar trastornos circulatorios, para tratar, por ejemplo, a través de paños o de fomentos, dolores musculares, pero se cumple la ley, como decía recién, de los opuestos, porque la ruda hembra debe utilizarse en los varones y la ruda macho debe utilizarse en las mujeres. Otra ley de los opuestos se puede ver en la aplicación y en el uso de esta planta que vemos acá. En realidad la planta grande es un espinillo, pero sobre este espinillo está creciendo esta otra planta, que es una planta parásita, que crece porque los espinillos no tienen flores rojas. Los espinillos tienen inflorescencias con flores muy pequeñitas, que son de color amarillo. En cambio, esto que vemos acá es una planta parásita que crece sobre el espinillo. Esta planta parásita es la liga, Ligaria cuneifolia, que puede crecer en distintos lugares de la planta. Es una planta que se utiliza para trastornos, para curar en forma de infusión, para controlar la presión, sobre todo la presión alta. Pero he encontrado también en algunos viajes de campo la recomendación de que, como esta planta la podemos encontrar parasitando ramas altas de la planta y ramas bajas también a veces de la planta, las que se encuentran parasitando las ramas bajas se utilizan para subir la presión, y las que se utilizan en las ramas altas es para bajar la presión. O sea, nuevamente la ley de los opuestos actúa acá como un proceso racional en la construcción de esa interpretación, ¿no? Las curas por transferencia también son muy comunes, esto también obviamente que ha desaparecido prácticamente de la zona, pero lo comentan la gente de mayor edad. La cura por transferencia, es decir, de una inflamación, la cura de las dolencias de los dientes, las muelas cariadas, cuando hay procesos infecciosos, mediante el uso por fricciones de la panza de un sapo, un pobre sapo, que evidentemente como tiene la panza fría, incorpora de alguna manera la inflamación, la temperatura de ese cuerpo sobre el que está haciéndose la fricción, y el sapo adquiere de alguna manera esa enfermedad y así se obtendría la sanación de ese diente infectado. Y otro de los testimonios que he recopilado, sobre todo en la zona de Emilio Mitre y en algunos lugares también de Chicalcó, es la cura de esto viene también de España, esto viene con la conquista de América, la cura, por ejemplo, de la hernia, sobre todo la hernia umbilical en los bebés, que se realiza apoyando, como vemos acá, el piecito del bebé en una corteza de una planta. Generalmente tiene que ser una planta del ámbito doméstico, cultivada sobre todo en el patio de la casa. Se hace una silueta sobre la corteza y con un cuchillo, obviamente se retira el piecito del nene y se corta la corteza formando esa silueta. En la medida que va creciendo el árbol y se va cerrando esa cicatriz, que se va formando, digamos, una nueva corteza, la hernia umbilical también se cura en el bebé. Y otra de las cosas que también se puede ver como una información muy característica que proviene también de la farmacopea europea, es el uso de piedras besoares. Esta es una foto que tomé de piedras besoares de cabras que fueron obtenidas por un puestero y que las tenía guardadas para usarla él mismo, ¿no? Porque se utiliza como contraveneno cuando hay intoxicaciones, cuando hay indigestiones o procesos de dolores, por ejemplo, debilidades. Se utilizan molidas y se bebe con una infusión cualquiera. Y esta es una tradición que viene de la medicina antigua europea. Esto es una especie de compendio muy rápido de cosas que he ido recopilando en los trabajos de campo, de preceptos médicos que ya desaparecen con la medicina actual. Algunos por suerte desaparecen, pero bueno, más allá de juzgar su valor positivo o negativo, la importancia que implica en lo que es la diversidad, ¿no?, de la cultura de una región. A nivel de la cultura material también se han perdido muchos
procesos artesanales, y lo que se está viendo prácticamente de la década de los 90 para esta parte es una disminución en los buenos artesanos, en cantidad, ¿no? de buenos artesanos del hilado. Hay trabajos hasta la década del 90, por ejemplo, Marín Espoduje ha trabajado mucho en este tema, y la cantidad de artesanas y artesanos que trabajaban la lana, tanto en lo que era el hilado como el tejido, el teñido, ha ido disminuyendo. Hoy en día cada vez son menos, pero sigue siendo una cultura viva. Es una cultura que merece ser protegida, porque realmente son trabajos muy buenos. Este es por ejemplo, son 3 usos con una señora que se especializa solamente en hilar lana. Ella no teje, ella hila lana. Generalmente las tejedoras muchas veces compran hilo de lana hilado por estas otras personas. O sea, hay como campos de especialización en estas artesanías que se van correlacionando, ¿no? Hasta obtener el producto final. Estos otros son telares verticales. Este es un telar, por ejemplo, de una señora, un telar chico, en la Ahumada. Este es un telar grande que estaba, esto es una foto que obtuve en un puesto de la Laguna La Marga, no La Marga Grande, en la que está en la zona de Puelches, sino la Laguna La Marga, que está en Chicalcó, al sur de Cahuel del Moro, ¿no? Y estos otros trabajos también, estos caminitos que se ven, estos son clásicos, ¿no? Los huevos tejidos, ¿no? Con colores vistosos, muchas veces relacionándolos con el fútbol nacional. Es muy común esto, verlos en los puestos, pero es un conocimiento, un saber que se va perdiendo. Lo mismo que, por ejemplo, el reemplazo. Si ustedes observan, los colores que se ven acá son prácticamente anilina. Hoy en día ya se ha perdido bastante el uso de los tintes naturales. En algunos casos la extracción era tan costosa que la gente ha decidido, por el tiempo que implicaba la búsqueda de estas plantas para teñir, el proceso de extracción, muchas veces eran raíces, implicaba hacer grandes esfuerzos, matar la planta, extraer la planta completamente, y todo lo que es el proceso que va desde el hilado, la tinción, el armado, la urdimbre en los telares y el producto final, hace que el precio final, el tiempo insumido en relación con el precio final, deje de ser un aliciente para muchos artesanos y se vayan abandonando estas prácticas. Finalmente quería mostrarles esto otro que vi en un puesto de Chicalcó al norte, cerca de Agua de Torres, que es una técnica, la técnica aduja de tejido. Esto está hecho con plantas, con una gramínea, con el coirón, que es un pasto duro, fibroso, que se utiliza para confeccionar sombreros, entretejido con hilos de lana que generalmente se colorean y dan estos sombreros muy, muy, muy bonitos y característicos, sobre todo del sur de Mendoza, que es donde más ha prosperado esta técnica. Esto es prácticamente algo muy, muy marginal para lo que es la provincia de La Pampa, pero sabemos que los límites políticos muchas veces en términos culturales no existen, y los intercambios de saberes, las técnicas se van pasando de familiares, amigos, y muchas veces lo que son técnicas que se utilizan en las provincias vecinas, las encontramos en trabajos que se hacen en nuestra provincia. Todo esto que venía diciendo no es para hacer una apología del pasado, de que las cosas del pasado fueron mejor y que en realidad conviene conservarlo, sino que como investigadores, como trabajadores de la ciencia, que nos toca muchas veces trabajar en el campo, en trabajos de investigación o haciendo estudios de impacto ambiental, tenemos que tener, me parece a mí, es un punto de vista, pero más allá de interpretar el deterioro que se hace de la biota,
tenemos que pensar muchas veces que con cada uno de estos procesos que se van efectuando pérdidas de bosques nativos, pérdidas por fraccionamiento de hábitat, de lugares de humedales, de arbustales, de estepas, va a haber siempre, paradójicamente, ¿no? una pérdida también de cultura, porque generalmente estos procesos traen de la mano migración. Y cada proceso migracional, sobre todo cuando es migración que no está mediada por una decisión propia, por buscar una mejora, sino que tienen que ser muchas veces forzadas estas familias, estos hogares, traen indefectiblemente una pérdida de cultura para la zona, ¿no? Así que básicamente es esto, o sea, una invitación a la reflexión sobre estos temas, porque todos, me imagino, de los que estamos hoy reunidos en esta charla, o somos licenciados en recursos naturales, o ingenieros en recursos naturales y medio ambiente, biólogos, geólogos, todos estamos de alguna manera implicados en este cambio y en estas transformaciones que están produciéndose en no solamente globalmente en nuestro planeta, sino más específicamente a nuestra escala humana, ¿no? Que podemos verlo cotidianamente en nuestro trabajo. Y como imagen final, y para agradecerles la paciencia que me han tenido, les quería mostrar esta imagen, que en realidad es una imagen satelital obtenida con Google Earth, de un puesto en el sur del departamento Puelén, cerca de donde estaban estos pozos petroleros, que muestra una lagunita que se hace cercana al puesto de esta familia, a partir de una vertiente, ¿no? Y fíjense cómo la lagunita que forma parece que adopta una especie de huella. La huella, pareciera que es la huella ecológica que está queriendo transmitir en imagen nuestro planeta hacia el resto del universo, ¿no? Así que me llamó la atención y por eso la amplié y quería usarla como cierre de esta charla. Así que bueno, nuevamente muchas gracias y espero que se anime un poco la charla después de esto y que compartamos algunas ideas. Bueno, gracias Walter, realmente es súper interesante. Estas cosas no todos las hemos visto y no todas las hemos podido estudiar, ¿no es cierto?, como vos. No sé si hay alguien que le quiere hacer alguna pregunta, hablar o alguna duda o algún aporte, ¿no?, a lo que ha dicho Walter. Aníbal. Adelante, Aníbal. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, buenísimo, Walter, ¿qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir yo si te conozco desde chiquito? Excelente, me gustó mucho. Solo quería hacer como un comentario en una parte de tu charla, cuando hablabas de las pérdidas y las ganancias de saberes, ¿no? Que también hubo una etapa muy importante, sobre todo en la primera etapa de la colonia, que la aprehensión, digamos, de los saberes fue al revés, digamos, ¿no? Que los españoles que vinieron acá se apoderaron de muchos saberes y se los llevaron para allá. Después los aplicaron con sus plantas allá. Y probablemente después hayan vuelto, ¿no? Pero muchos de esos saberes que por ahí parece que vienen de Europa, algunos, probablemente de manera primigenia se los llevaron ellos de acá para allá y después volvieron con otra impronta, ¿no? O con otro desarrollo. Claro. Quizás el más emblemático que decís vos, Flaco, es el polvo de los jesuitas. Claro, bueno, ¿no? ese es el clásico, ¿no? No es de esta zona, pero el polvo de los jesuitas prácticamente constituyó una especie de baluarte de la corona española. Es más, los anglosajones, los protestantes, digamos, que en ese momento ya estaba separada la iglesia, no querían consumir el polvo de los jesuitas, aún habiéndose enfermado de malaria. Tan es así que Oliverio Cromwell muere de malaria, negándose hasta último momento a consumir el polvo de los jesuitas. Exactamente, sí, lo de la malaria, digamos, y la corteza de quina es emblemático con eso.
nada, era ese comentario, pues por lo demás está la verdad. Sí, y otra cosa que tiene mucho que ver con lo que vos decís, Flaco, es el tema de que, por ejemplo, la corona española, a través de, bueno, la Iglesia Católica y sobre todo la orden de los jesuitas era y es todavía, una orden que documenta mucho. O sea, y todos los sacerdotes jesuitas documentaban todos los usos que iban recopilando. Así Que no es. se vio tanto quizá con otras órdenes como franciscanos, por ejemplo, salesianos, pero sí los jesuitas. Los jesuitas documentaban todo lo que era el uso de la gente del lugar, en las distintas culturas. Eran muy que ellos científicos iban. los jesuitas. Claro. Y ellos incorporaban después para la medicina justamente oficial de Europa, de la corona, ese tipo de conocimientos, es verdad. Sí, y muchas de las exploraciones botánicas que nosotros conocemos y nos resultan tan familiares, qué sé yo, como la de Seymour, como la de, como es el que estuvo en Perú, de Cabanille y toda esta gente, fueron básicamente a buscar conocimientos farmacológicos, ¿no? Claro. Sí. Bueno, ¿alguna otra acotación, aporte? Graciela. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas muy tardes. Linda, Walterio, muy linda la charla y un gusto verlos. No, yo también un poco creo que nosotros tuvimos oportunidad en algún viaje, recordarás, de ver que en la provincia de Neuquén, por ejemplo, esos saberes eran en alguna medida reconocidos por la cuestión sanitaria oficial. La medicina de la provincia reconocía, y esto sería muy interesante que se replicara acá de alguna manera. Pero creo que como biólogos o como naturalistas, como lo que seamos cada uno de nosotros, tenemos que igual que reconocer que toda pérdida de diversidad, sea cultural, o sea, que la diversidad es un bien en sí mismo, que tenemos que procurar que no se pierda porque siempre estamos disminuidos. Tengo acá el gato que me está molestando. Basta. Pero bueno, no quiero perder la biodiversidad tan poca que tengo en casa ahora, haciendo algo con el gato. Pero, o sea, que nosotros entendemos que toda diversidad es un bien en sí mismo. Entonces, y esa biodiversidad cultural, esa diversidad que tiene que ver con la cosmovisión distinta, con una manera particular que tienen, de cualquier cosa, que su pérdida es una pérdida para todos. Porque eso puede contribuir hasta las cosas que no sabemos en que pueden contribuir en un futuro. La verdad que me pareció muy interesante, muy lindo. Gracias, Walter, y gracias a ustedes también. Bueno. Están llenando todos en el chat, ¿no es cierto? Muy interesante, felicitaciones. No sé si alguien más quiere acotar algo, aportar algo. Realmente es súper importante que esto quede registrado, o sea, tu trabajo, Walter, de buscar y de entender y de charlar y de todas estas cosas que queden de alguna manera registradas, ¿no es cierto?, en tus investigaciones, es súper importante. Sí, bueno, todo lo que se obtiene en estos trabajos, cuando son trabajos etnobiológicos, se publica también, como en otras disciplinas, ¿no? O sea, hay incluso revistas específicas que se dedican más a la etnobiología. Bueno, se enfoca desde también hay formas también de escribir estos trabajos que muchas veces no tienen las mismas reglas que tienen los trabajos estrictamente florísticos, pero se publican también, ¿no? Sí. Bueno, te piden datos de tu libro, a ver dónde lo podés conseguir, y después Gobi, ahí levantó la mano. Walter, excelente presentación, buenísimo. Bueno, súper interesante, muy buena. Pero tengo una pregunta relacionada con el trabajo que estamos haciendo en el desaguadero.
¿Qué actitudes has visto de la gente con respecto al tamarindo, al tamarisco? ¿Lo ven como algo, digamos, que lo pueden utilizar? ¿O a lo largo del río, qué es lo que vos has visto? Mira, el tamarisco, como toda especie, sobre todo que se impone prácticamente a nivel paisajístico, masivo, termina teniendo un uso. Prácticamente hay como una especie de correlación entre aquellas especies que abundan en un ambiente con la diversidad muchas veces de usos que tienen, ¿no? O sea que a lo largo de estos más de 100 años, ¿no?, que tenemos ya de introducción del tamarisco en la provincia, hay una cultura de uso. O sea, el tamarisco, por ejemplo, es una planta que se utiliza a nivel de cultura material, por ejemplo, hacer cabos de herramientas. Por ejemplo, se utiliza para hacer construcciones, o sea, en lo que son, viste, todo lo que es el emparrillado que se utiliza para hacer muchas veces las paredes, los tabiques, que después van embarrados. Ajá, sí. Se utiliza, por ejemplo, la raíz del tamarisco porque tiene bastantes contenidos en taninos para curar las diarreas, sobre todo en cabritos, o en terneros, por ejemplo. También se utiliza. Es decir, siempre hay, y bueno, obviamente como leña, ¿no? Como leña, aunque no es de gran calidad, pero se usa también. O sea que toda planta que se impone de alguna manera en forma masiva y que domina en un ambiente, tarde o temprano termina teniendo un uso, ¿viste? Se incorpora de alguna manera a la cultura. El problema es que lo que ocurrió con el tamarisco es que en los lugares que ha invadido ha hecho desaparecer otra vegetación. Y bueno, vos sabés por el trabajo que estuvimos haciendo que, por ejemplo, todo lo que son las helófitas han desaparecido. O sea, todo lo que es la totora, lo que es el carrizo, o sea, no se ve más en esos ambientes. Y la posta de correo que tiene Limay Malguida, que está en ruinas, tiene restos en su mampostería de totora, o sea que se utilizaba. Era una planta que se utilizaba. Y de hecho la totora está comprobado que es muy buena forrajera. En otros lugares la utilizan como planta forrajera, o sea que era un recurso también para, evidentemente, la gente que hacía ganadería en esos lugares. Porque consideremos que no es una región donde tenemos gran cantidad, digamos, de grandes pastos de buena calidad. O sea, son lugares donde muchas veces está dominado, sobre todo en los lugares de chalileo, en los medanales esos que bordean el río Salado, lo que predomina ahí es pasto amargo, que no es un pasto que sea muy apetecido por los animales. Entonces, toda esa gente que vivía a orillas del río, cuando era un cauce activo, cuando era un ecosistema vivo, por así decirlo, un río vivo, ¿no? Utilizaba todas estas plantas, desde el punto de vista forrajero también. Todas estas marismas que se formaban entre las totoras, en los carrizales, con aves que en esas marismas anidaban, eran, digamos, también fuente de alimento, porque tanto las aves como los huevos que ponían, la gente los cosechaba y lo utilizaba. Sí, de hecho, cuando, en la década del 80 nosotros nos largamos en canoa y estuvimos una semana perdida, nos la pasamos comiendo huevos de garzas y demás, pero eso fue un periodo extraordinario de inundación, ¿no? Donde luego el río floreció, ¿no? Bueno, es que justamente a partir de los años 80 es donde se produce la gran invasión de tamarisco. Tamarisco ya había, prácticamente desde que se produjo el desecamiento de la cuenca, pero la invasión masiva de los tamariscos vino a partir de las grandes crecidas extraordinarias de la década del 80. En los registros de Cano, de los que hicieron para el inventario de los recursos naturales, que está editado en el año 1980, pero que las tomas de campo, los censos son del año 78, no tiene prácticamente tamarisco en su censo.
Bueno. ¿Ya está, Tito? Sí. Sí, sí. Maxi Galmes quería Gracias. preguntarte. Levantó la mano. Gracias, Elena. Bueno, muchas gracias, Walter, por la charla. La verdad que he disfrutado un montón este momento. Como siempre, es un placer escucharte. Tenés atrapados ahí con todo tu trabajo y con toda la pasión con la cual también lográs transmitir. En realidad tenía también, bueno, me había quedado con alguna especie de reflexión en la línea de lo que había preguntado Graciela. Me quedó picando el tema, por ejemplo, de esta pérdida de diversidad, ¿no?, cultural me quedé con la explicación que dabas de la asociación entre el macachín y el tomillo, que se va perdiendo entre generaciones, ese conocimiento de esas asociaciones. Pero la pregunta que quería hacer iba en la línea de lo que preguntó Tito respecto al tema del río, ¿no? Si en esta cuestión cronológica, esos cambios, bueno, finalmente creo que ibas por ese lado con la explicación, habías evidenciado, digamos, esos cambios de cuando el río estaba vivo, como vos lo dijiste, cómo era esa relación de los ribereños y de esa zona del oeste respecto a los usos y posterior al corte, ¿no? O sea, si notás un cambio, creo que algo ya adelantaste recién. Bueno, es que a mí me gustaría documentarlo mejor eso, porque la información que tengo son a través de las entrevistas que hemos hecho en estos trabajos, que lo hemos hecho para la provincia, pero son puntuales, son, digamos, algunos nada más que a mí me gustaría sistematizarlo mejor. Por eso es que, bueno, ahora estamos en el proyecto donde vos también estás, justamente para aportar en la parte zoológica, ¿no? Porque es más integral, es un proyecto de investigación etnobiológico que abarca no solamente la parte botánica, sino también el uso de los recursos ictiológicos, también todo lo que es las aves, todas estas reservas, digamos, de fauna que hay relacionada al río, ¿no? Me gustaría hacerlo en forma más integral, pero más sistematizado. Y por eso estoy encaminado en eso. Estamos. Muchas gracias, Walter. Bueno, no sé si alguien más. No, saludar acá desde la facultad, gracias al COPROGNA por este ciclo de charlas y a nuestro docente Walter Muñoz. Una consulta, yo de chica tenía una persona conocida que le dolía mucho siempre el hígado, estaba descompuesto, tomaba carqueja. ¿Es cierto estas propiedades de esa hierba de oeste pampeano? Sí, sí. Bueno, la carqueja es una de las plantas que más antiguas aprobadas para la farmacopea argentina. De hecho, fíjate que hay un producto que es muy clásico, que es la carqueja trop, que era justamente, y también, por ejemplo, la hepatalgina, que en realidad es una sumatoria de alcolaturos, de plantas extraídas con extractos de alcohólicos, de plantas como por ejemplo la carqueja, la zanahoria y uno más, y el alcaucil, son 3. Y eso es lo que forma parte de la hepatalgina, pero porque justamente ha estado aprobado el uso de la carqueja desde hace mucho tiempo. Lo que pasa, así como la carqueja, también hay otras plantas que quizá todavía están en ese proceso, que no se reconocía, digamos, no estaban aprobadas en la farmacopea nacional, en el Vademecum, pero que hay que ver que quizá con estos estudios de fitoquímica puedan llegar en el futuro a formar parte, ¿no? Uh-huh. De hecho, por ejemplo, a mí me ocurrió en Agua Escondida con el médico de la posta sanitaria, que él tenía, bueno, en esa zona, en Mendoza, hay muchos problemas de hipertensión arterial. Y por lo que me decía el médico, ¿no? Y el médico me comentaba de que mucha gente usaba esta planta parásita que yo les mostraba recién, la liga, ¿no?
y él tendía a aconsejar que no la usen. La gente no le hacía caso, seguía usando, porque sus abuelos, sus padres se curaron y se bajaban la presión con la liga. Hasta que, bueno, una vez encontré un trabajo fitoquímico sobre Ligaria cuneifolia, se lo pasé a Francisco, el médico, Pinol, y lo leyó, y como el trabajo decía que realmente era efectivo para controlar la hipertensión, pero en determinadas dosis, porque cuando se excede una de esas dosis ocurre el efecto contrario, que la baja. Pero esas conclusiones que la pudo utilizar, digamos, Francisco la pudo utilizar porque, bueno, es un médico que está abierto a esas cuestiones, ¿no? Y la empezó a utilizar en su discurso con los pacientes y le recomendaba siempre cuidado con la dosis que utilicen, ¿viste? Porque está todo esto, ya está publicado, que, bueno, es distinto para el paciente también una mirada desde el profesional de la salud, que se niega rotundamente, a otro que tiene una mirada más permisiva, incluso que si viene aportando la autoridad que da la ciencia médica, también lo hace creíble para el paciente, entonces se va construyendo un diálogo de saberes que de otra manera no está. Y eso es importante, ¿viste? Me parece a mí. Coincido, muy bien. El profesional es importante. Sí, vos sabés que como comentario, ya que salió lo de la carqueja, con la carqueja hay una cosa muy, muy interesante. Hay una planta europea que crece en el norte de España que le dicen carqueja, carqueja, ¿no? Los gallegos. Que no tiene nada que ver con nuestra carqueja, que es nuestra carqueja es Baccharis crispa, ¿no? Una asterácea, una compuesta. Y esta carqueja que crece en el norte de España, que la planta, si no la ves florecida, es idéntica a la nuestra, es una leguminosa. Pero también tiene principios amargos, y en Galicia la utilizan también como protector hepático, como se utiliza la carqueja acá, ¿no? Claro. O sea que fíjate. Bueno, ahí tenés una especie de homonimia, ¿no? No, una homonimia sería. Qué bueno. Bueno, realmente un gusto. Bueno, me alegro que les haya gustado. Sí. Bueno, voy a dejar de grabar ya. Vamos a hacer un aplauso. Un aplauso. Sí. Bueno, muchos saludos tenés en el chat, tenés muchos saludos. Y lo del libro que quedó pendiente. Lo del libro, sí, bueno, estaban preguntando lo del libro. ¿Sabes lo que me pasó con el libro? A mí el editor me mandó una partida chica del libro y ya prácticamente se me han agotado. Así que lo estoy esperando porque me dijo que para las vacaciones de invierno, como tiene familia acá, él vive en Córdoba, pero tiene familia acá y estaba pensando en venir, así que me iba a traer el resto. Así que supongo que después de las vacaciones de invierno ya los voy a tener en mis manos el lote completo. Y que se contacten con vos para buscarlo. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Walter. No tengo agente de ventas, así que lo tengo en casa para vender. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Okay, gracias. Gracias a ustedes. Chau, chau. Chau, chau. Muy buena presentación.